Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Universidad Popular por haberme invitado. Bueno, que creo se ha dicho y creo que se entiende por el tema de que mi madre es alumna de la Universidad Popular, pero que yo soy de Albacete. No suelo venir mucho por aquí, ya sabéis que muchos jóvenes pues somos albaceteños de ida y vuelta, que venimos a lo mejor una vez al mes y para feria y para Navidad. Entonces, que bueno, que siempre es un honor y poder venir aquí a clausurar el aula de la naturaleza, pues todas estas conferencias que ha habido, es magnífico. A mi madre le gusta además mucho que ahora volvéis a hacer senderismo de nuevo, ¿no? Y volvéis a salir. Entonces, yo os animo a quien no conozca la Universidad Popular que os unáis a ese maravilloso alumnado. Os comento cómo he planteado la sesión de esta tarde. Obviamente la temática va a ser una alimentación saludable y sostenible, las dos cosas. Esta es la gran noticia que tenemos y es que las dos son compatibles, pero voy a intentar no extenderme mucho, intentaré no llegar a los 50 minutos y no intentar llegar a la hora para que si alguien luego tiene alguna duda sobre nutrición, sobre alimentación saludable, cualquier aspecto, pues le pueda echar un cable y resolver aquí todas esas dudas, ¿de acuerdo? Pero yo básicamente la exposición que voy a hacer ahora va a ser de esto, de cómo llevar una alimentación saludable y que sea también sostenible, que creo que es la gran noticia. Me han presentado estupendamente, no hay que decir nada, solo que a lo mejor me habéis visto también en medios de comunicación, en la tele, en la radio y demás, que por ese motivo desgraciadamente vivo en Madrid, que no es una ciudad muy sostenible. La verdad es que da gusto volver a Albacete y hacer deporte por aquí. Y disfrutar de la Pulgosa, del Abelardo Sánchez, del Parque Lineal y de la peatonalización ahora de Albacete. Comienzo diciendo una cuestión que creo que es muy básica y nos estaremos preguntando, de todas las cosas que se pueden hacer para combatir el cambio climático y la crisis climática que estamos teniendo actualmente, ¿por qué hay que hablar de la alimentación? Se habrá hablado de muchas cuestiones, ¿no? Sabéis que se habla de la energía, se habla del coche, se habla de la electricidad, de las energéticas, de los combustibles fósiles. ¿Qué tiene que ver la alimentación en todo esto? Pues bien, es súper importante porque de toda la actividad humana, de todo lo que hacemos el ser humano en cuestión de emisiones, la alimentación se lleva un cuarto de las mismas. Porque es un conjunto de cosas, no es solo lo que contamina un alimento en sí mismo, es también producirlo, es transportarlo, es deforestar y cargarnos zonas verdes donde luego plantaremos esos productos, es mantener a los animales vivos. Todo eso suma un cuarto de las emisiones que tiene la humanidad alrededor de todo ello. Y hay una gran noticia de por qué es tan importante hablar de alimentación, y es porque es de esos pocos hábitos que podemos cambiar mañana mismo. Hay otras cuestiones en sostenibilidad que no. Os pongo un ejemplo. Dices, usar más el tren, o voy a hacer todos mis transportes en autobús o en tren en transporte público. No depende solo de ti, dependerá también de que haya una línea ferroviaria que te lo permita, o que haya un servicio de transporte público que te lo permita. O venga, yo me voy a pasar únicamente a renovables. Si no hay suficiente energía renovable o no se ha apostado por la misma, no puedes. Lo que sucede con el mundo de la alimentación es que sí que se puede cambiar desde mañana mismo, porque estamos produciendo de más cantidad de comida, es decir, porque tiraremos mucho, os comentaré luego sobre el desperdicio alimentario, y también porque estamos produciendo de más para alimentar a los animales que luego alimentan a los humanos. Es decir, ahí hay un salto muy ineficiente y esta es la gran noticia. Es de las pocas cosas que mañana mismo podemos cambiar. Luego, además, tiene otras cuestiones importantes. Se lo vamos a traspasar a nuestros nietos, esos hábitos se lo traspasaremos también a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es algo que, además, nadie se escapa de comer. Es decir, sí que hay un cierto número de personas que, por ejemplo, hace vuelos transoceánicos y está siempre yendo a otros continentes por negocios, y hay que poner también el foco en esas personas que los muy ricos del planeta contaminan en gran medida, y luego los muy pobres son los que encima se comen las consecuencias. De eso hay que hablar, pero si nos vamos a la responsabilidad individual, que a mí no me gusta mucho el que siempre nos digan, el cambio climático depende de ti únicamente, venga, llévalo sobre tus hombros, ya te lo cargas tú y es cosa tuya. A mí eso no me gusta porque tiene que ser una responsabilidad compartida.
Tenemos algo, la ciudadanía, pero luego también hay algo que tienen que hacer los gobiernos y que tienen que hacer las entidades. Tiene que ser mutuo. Pero si hablásemos de responsabilidad individual, lo mejor que podemos hacer, al margen de reciclar, reutilizar nuestro modelo de consumo, sería irnos a la alimentación por todas estas cuestiones que tenemos ahí. Y hay una gran noticia, yo siempre suelo poner este ejemplo, y es el de la electrónica, y es que la alimentación puede ser muy variable dependiendo de cómo comamos. En cambio, y uso aquí, por ejemplo, el teléfono móvil de ejemplo, claro que hay móviles más sostenibles que otros, claro que hay ordenadores que son más sostenibles que otros, pero no hay una gran diferencia entre ellos. Por eso muchas veces se dice que lo más sostenible que podemos hacer con todo esto es que te dure años, ¿no? Que no estés cambiando de móvil cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Como no son muy sostenibles, es alarga todo lo posible. Pero con la comida no podemos hacer eso. Con la comida no podemos decir, oye, come menos o come solo cada 2 días. No se puede decir, necesitamos comer a diario y la energía que necesitamos. La buena noticia es que hay formas de alimentarse muy sostenibles y formas de alimentarse muy insostenibles. Y vamos a intentar repasar hoy cómo hacerlo de una forma muy saludable. Muy saludable y muy sostenible. Fijaos, cuando la gente no percibe, le llama tanto la atención el cómo es posible que la comida contamine tanto, se debe un poco a que siempre nos fijamos en algunas fases de todo el producto alimentario, como por ejemplo el transporte, que dices, uy, madre mía, naranjas de Sudáfrica, ¿cuánto contaminan? Toda la razón. O naranjas de Argentina, esto es muy impactante, soja que viene de China, o un filete que viene de Chile. Todo eso es muy contaminante, pero solo estamos viendo una parte de todo el foco y olvidamos que las fases que suelen contaminar más, ahora veréis que pueden ser como muy sorprendentes. El problema que además tenemos con la comida y con ciertas recomendaciones, fijaos, no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando le preguntas cuando incluso a algunos organismos, como por ejemplo aquí Naciones Unidas, le preguntas qué hacer para mejorar o llevar una vida más sostenible, nos cuentan ciertas anécdotas que no son las más importantes. Como por ejemplo te dice, mira, si quieres combatir el cambio climático, dice, lo que tienes que hacer es desenchufar las cosas por las noches o desenchufar cuando te vas de viaje. ¿Eso es importante? No, verdaderamente no lo es. Es un cambio mínimo y esto nos pasa muchas veces. Sobre todo de cara a los peques o de cara en los institutos, en educación, en mensajes gubernamentales, estamos con la matraca esta de cierra el grifo cuando te estés lavando los dientes. ¿Habéis escuchado alguna vez, no? Cierra el grifo, que ahí se va mucha agua. Sí, se va agua, pero es ridículo, por ejemplo, frente a el comerte un filete de carne o es ridículo frente a coger un avión. Entonces es importante que pongamos las cosas en su contexto, que pongamos las cosas en la importancia que merece cada una de ellas. Y pasa una cosa con la alimentación además, y es que se retroalimenta, y yo pongo aquí el ejemplo que muchas veces habréis escuchado con los polos. Con los polos estoy hablando a nivel planetario. ¿A que habéis escuchado alguna vez esto de si hay calentamiento global, los polos se derriten, hay menos superficie que refleje el sol y entonces acelerará el cambio climático y entonces los polos se van a derretir todavía más rápido? Esto seguro que lo habéis escuchado alguna vez y es una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Pues con la alimentación está pasando eso y lo habéis visto en las noticias, ¿no? Como por ejemplo, como los almendros, ahora con el cambio que ha habido este invierno ya están algunos floreciendo. Todos estos cambios, ¿qué va a suceder? Ahora que va a volver a hacer frío en unas semanas, se va a cargar probablemente la cosecha, ya llevamos además 3 malas, ya esta va a ser la tercera mala cosecha seguramente de oliva, y entonces el cambio climático está afectando más a la manera de producir alimentos y esto a su vez está generando más desperdicio y está generando peores cosechas y está haciendo que produzcamos alimentos de una manera más insostenible y esto a su vez acelera más el cambio climático, que a su vez nos generará más cambios. Y esto lo estamos viviendo ya, cosechas que se han perdido, de cerezas, migraciones que están sucediendo también en Oriente Medio, de productos que no se pueden recoger y toda esta inestabilidad hace que ese alimento se esté
desperdiciando. Entonces, si no frenamos el cambio climático, la alimentación, que es la que más contribuye a cambiarlo, pues seguirá aumentándolo y esto pues se va a retroalimentar muchísimo con todas nuestras acciones. Y ya lo estamos viendo, por no ponerme catastrofista y ya irme un poco al tema de las soluciones o al cómo comer o al cómo cambiarlo, pero bueno, recordar que si no gestionamos adecuadamente nuestros efluyentes de hacer una mala agricultura, podemos tener casos catastróficos como el del Golfo de México, como el del Mar Menor, que lo tenemos aquí al lado. Ya sabéis lo que nos ha generado el ser un poco catetos a la hora de gestionar un paraje natural, el de en cierto momento, venga, abrid las compuertas que entre agua, no vamos a abrir las compuertas, ahora que vengan aquí todos los residuos de la agricultura. Es decir, el que nos puede generar el no tener una conservación y un trato lógico y un trato pensando en la naturaleza, lo que estamos disparando ahora mismo, la producción de plásticos, lo que estamos disparando año tras año y se acumulan las hectáreas de incendios, el cómo estamos reduciendo muchísimo también toda la cantidad de especies marinas que viven en el mar, a la vez que se están multiplicando las de plásticos y microplásticos que estamos generando en el mar. Es decir, estamos afectando a todos los macrosistemas y a todos los ecosistemas y esto nos está generando a su vez más pues una cuestión que es muy impredecible. Lo vemos, por ejemplo, en nuestros objetivos de hambre. Antes de la crisis del 2009 y antes de la crisis del 2010 íbamos muy bien encaminados a alcanzar los objetivos de hambre cero. Estaba reduciendo mucho el número de personas que estaba en una situación de hambre. Pero a partir de esta crisis, y que sobre todo en el occidente nos miramos un poco más el ombligo, ya de nuevo volvimos a disparar el número de personas con hambre, que sigue creciendo, y con los conflictos políticos y con los conflictos de mal reparto de bienes, ahora mismo estamos muy alejados de ese objetivo de hambre cero que parecía que lo íbamos a tocar para el año 2015, 2020 pintaba muy bien, pero ahora mismo estamos yendo al contrario. Ahora mismo estamos en una situación de mayor desigualdad y una situación de muchísima más vulnerabilidad. Por eso estamos en una situación catastrófica, y esto es como bastante moderno y que a pesar de que este libro y esta temática está escrita de hace 2 añitos, estos datos están incorporados y seguro que os suena del pasado 2023 catastrófico, un verano que fue tremendo el que nos tocó vivir con episodios concretos en el Mediterráneo, y ahora a ver cómo nos tocará vivir este 2024. De todos modos, también os vaticino un poco, el cambio climático es una tendencia con sus altibajos. Entonces yo siempre digo, ya veréis, después de este 2023 que fue muy catastrófico y fue muy errático porque se dispararon, lo lógico y normal, y lo que nos diría ahora mismo, salvo que haya unos desequilibrios climáticos muy bestias, lo lógico es que nos diría que el 2024 no va a ser tan bestia. Es todo lo que nos acorda. Pero que haya un 2023 así y un 2024 así y que luego la tendencia vaya subiendo, es que ahora mismo, no quiero sonar catastrofista, pero el verano medio de la siguiente década, es decir, de los años 2030, se estima que va a ser como el verano del 2023. Es decir, eso será la media, el verano medio de la década que viene. O sea que vamos a una situación que puede ser como muy preocupante. Ahora nos empezamos... ¿Cuándo empieza la gente a mirarse las cosas? Cuando empiezan a tocarle el dinero. Cuando ya escuchamos, que a lo mejor vienen menos turistas a España, porque va a hacer demasiado calor, ¿no? Ahora nos asustamos. Claro, es que finalmente el cambio climático nos afecta a todo el mundo. Esto no es una cuestión de abraza árboles o de los que somos scouts porque nos guste mucho la naturaleza ni cosas de estas. Es que al final todo el mundo está sujeto a esto y tú creías que no tenía que ver nada contigo, pero ¡hala! Tenías un piso para alquilar en Málaga y ahora te la vas a jalar porque no va a seguir tus previsiones. Nadie está a salvo del cambio climático y a todo el mundo les va a afectar, a unos más que a otros, pero a todo el mundo le va a afectar y esperemos que no sean situaciones tantas como lo del 2023. Vámonos al mundo de la comida. Aquí podéis ver
que hay una serie de alimentos distintos. Yo lo que os quiero transmitir ahora, sin entrar mucho en la tabla, que hay alimentos que contaminan mucho y hay alimentos que contaminan menos. Y esto se debe a que en todas estas fases que os decía, que es el cómo cambiamos, porque un alimento contamina desde antes de producirlo hasta que lo tiras. ¿Por qué desde antes de producirlo? Porque si tú quieres incluso plantar un cereal, vas a tener que deforestar antes o retirar otro cultivo. Esto, por ejemplo, pasa y es esta parte verde es muy típica en la producción de la carne o en la producción, por ejemplo, de chocolate o de café, porque, por ejemplo, la producción mundial de carne en Uruguay, en Argentina, en Chile, se quita mucha selva para dar espacio a esa producción de carne. Esto pasa mucho también con el aceite de palma. Se quita en Borneo, por ejemplo, se quita mucha masa forestal para hacer una plantación. Es decir, es curioso porque un alimento puede empezar a contaminar antes de que lo plantes. Si tú quitas un bosque o si tú quitas hay una selva, todo ese CO2 que estaba en los árboles ahora ha pasado a la atmósfera. Cuando tú quemas, cuando tú talas, cuando tú acabas usando todo eso, lo envías a la atmósfera. Entonces, hay ciertos cultivos, hay ciertos alimentos que ya empiezan a sumar incluso antes. Luego hay que mantener a los animales o mantener ese cultivo. Hay que procesar el alimento, hay que transportarlo, hay que llevarlo al supermercado, hay que tirarlo, o sea, bueno, hay que envasarlo y luego encima hay veces que incluso lo tiramos, ¿no? Después de todo esto, dices, mira, me he comprado, has tenido que quitar una de esas en Aragón. Has tenido que tener un cerdo enjaulado viviendo mal. Lo has estado alimentando meses. Lo has matado. Lo has troceado. Lo has llevado a toda la fábrica. Lo has empaquetado. Va al súper. Lo tienes refrigerado todo ese tiempo. Lo llevas a tu casa. Abres el jamón cocido. Te tomas de lado y dices, esto ya huele mal. Lo tiro. Todo eso para nada. Hay veces que lo tiramos incluso. Todo eso para nada. Es decir, hay un gran ciclo de todo ese producto y es el que me quiero poner aquí un poco dramático para que veamos lo que hay detrás de tirar comida. No es simplemente, ¡ay, qué penica! 2 lonchas que no se han aprovechado. Y todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Esta imagen también me sirve mucho para romper algunos mitos. Por ejemplo, la contaminación del transporte de la comida, muchas veces creemos que es la más importante y en realidad es anecdótica. De hecho, fijaos, en algunos productos, pues por ejemplo, la carne, la franjita roja en la mayoría de alimentos es diminuta. Es diminuta la mayoría del transporte, porque con todo lo que conlleva producir alimentos, el traerlo de lejos, aunque contamine, es mínimo respecto a todo lo que es mantenerlo meses un animal vivo o mantener meses a un cultivo, ¿vale? Entonces es para que nos hagamos a la idea. Y aquí vemos pues que la producción puede ser muy distinto. Esto es lo que puede contaminar hacer 1 litro de leche, y esto es lo que contamina hacer 1 litro de ternera. Los nutrientes no son los mismos, ahora iremos a la parte nutricional, pero la idea que os quiero transmitir ahora mismo es, fijaos qué diferencia hay dependiendo de qué alimentos vayamos a comer. Ahora, me podréis decir, vale, Héctor, pero es que claro, normal que la carne o el pescado contaminen mucho, porque pueden ser como muy nutritivos, o yo he escuchado eso, o si un arroz, un trigo, una cebada, un centeno contamina menos, también es porque tiene a lo mejor menos nutrientes. Estáis en lo cierto, pero vamos a echarle un vistazo a esto. Fijaos, esto es un plato saludable, ¿no? Que a lo mejor habéis visto a veces a la hora de recomendar cómo comer de forma sana. Voy a entrar en la parte nutricional y voy a comparar algunos alimentos. Fijaos, cuando nos vamos al mensaje de que es más sostenible, hay que tener en cuenta que más o menos todas las frutas y las verduras, más o menos, contaminan lo mismo. Es decir, un pimiento y un calabacín, más o menos igual. Una calabaza, una berenjena, más o menos igual. Es decir, ahí las diferencias son mínimas, no le prestamos mucha atención. Pasa igual en el mundo de los cereales. Es decir, un cultivo de trigo, un cultivo de cebada, un cultivo de centeno, más o menos necesitan los mismos recursos. Puede haber un poquito de diferencia aquí, por ejemplo, con el arroz,
que el arroz en muchos lugares del sudeste asiático sigue produciéndose de manera poco sostenible, con mucha inundación. Eso genera también muchas emisiones de metano, pero digamos que más o menos todos los cereales tienen unas emisiones parecidas. ¿Dónde nos encontramos la gran diferencia dentro de nuestra alimentación? Sobre todo, nos la encontramos aquí, en las fuentes de proteínas. No tiene nada que ver lo que contamina la carne, el pescado, los huevos y las legumbres. No tiene absolutamente nada que ver. Y hay unas diferencias abismales entre ellas. Mirad, aquí nos vamos a ver para que veáis que, por ejemplo, 1 kilo, ¿no? O bueno, esto no va por kilo, esto va por ración, ¿vale? Una ración de legumbres contamina aproximadamente entre 9 y 10 veces menos que una ración de carne. Y aquí nos estamos yendo a alimentos que nutricionalmente sí que son similares. Una ración, no estamos hablando de más de 100 gramos, donde a lo mejor ahí podría haber incluso diferencias. No, una ración de consumo de carne, pescado, huevos y legumbre tiene estas diferencias abismales. ¿Cuáles serían los alimentos más contaminantes? Vemos aquí que sería la ternera, nos iríamos al cordero, ¿no? Que tienen un impacto muy alto. Y fijaos, dentro de cada uno de los alimentos también hay formas de hacerlo o de una manera más respetuosa o de una forma menos respetuosa. Aquí tenéis, por ejemplo, en el caso de la carne, la mejor, imaginaos, la carne más sostenible que os podáis imaginar. En Asturias, en picos de Europa, esa vaca manteniéndola durante meses de una manera, digamos, más sostenible, frente a el peor impacto que os podáis imaginar de una ternera en Kansas y que luego acaba siendo importada. Es decir, de todas esas formas que se puede, por ejemplo, generar ternera, a pesar de ello, y aunque te vayas a la ternera más sostenible del mundo, vemos que es mucho más contaminante que comer huevos, que comer legumbres. Es decir, va a ser en sí mismo la mejor o la más sostenible de las carnes, va a ser más impactante que cualquier ejemplo de proteína vegetal. ¿Y por qué es esto, no? Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Pero si está aquí al lado. Porque mantener vivo a un animal, alimentarlo, darle de beber, el tener que cuidarlo, son muchos recursos durante meses. Y muchas veces, la gran mayoría de esa producción, además hay que alimentarla. Hay que generar cultivos para alimentar a esos animales. España, por ejemplo, es una gran importadora de pienso que nos viene de Sudamérica, que usamos principalmente para porcino y para pollo. Es decir, lo que estamos haciendo es todas las semanas nos traemos soja de Brasil y soja de Argentina, nos la traemos para alimentar a pollos y cerdos. Se dice mucho que es ternera, no, pero especialmente en Europa es porcino y avícola. Entonces, eso, semana tras semana, mes tras mes, es lo que genera esa ineficiencia, ¿vale? ¿Hay animales que comen hierba? Sí. ¿Hay animales que están en extensivo y comen forraje? Sí, los hay, pero son muy poco representativos. En España eso está por debajo del 8%, por debajo del 7%. La carne, la típica carne que compramos en el supermercado, es una carne que reúne estas características. Es muy contaminante, ¿vale? Entonces, aquí, de cara a llenar nuestro plato, es donde podríamos generar más esta diferencia. Podemos tomar más cantidad de legumbres a la semana y podemos tomar menos cantidad de carne a la semana. Con esto ya estaríamos haciendo una gran diferencia. Ahora voy a decir cuánto, para que más o menos os hagáis la idea. Aquí están estas comparativas que se han hecho. Esto no es solo a nivel teórico, que os estoy diciendo, vale, suena muy bien lo que está diciendo Aitor, suena a nivel teórico. No, ya se ha medido a nivel práctico en países tan parecidos a España como es el caso italiano. Entonces aquí vemos una dieta, lo que contamina a nivel, si incluye todos los productos de origen animal, si reducen, ¿no?, la cantidad de carne y de pescado, y si encima reducen también lácteos y huevos. Vemos que aquí sobre todo es lo más importante el primer salto, cuando tú reduces carne y pescado, ¿no? El salto de reducir carne y pescado es el más grande, el salto de reducir carne y pescado. Vemos distintas huellas, emisiones de CO2, huella hídrica, superficie que se necesita.
todo eso. Y vemos que puede, en algunos casos, reducirse casi a la mitad, y aquí, más moderadamente, un 33%. Recordad, esto en el área que más contamina de nuestro día a día. Si tú reduces a la mitad tu contaminación en la alimentación, está muy bien, es una gran contribución. De hecho, nos vamos a ir a ejemplos. Esto puede pasar también con el caso de los lácteos. Yo sé, y fijaos lo que ha cambiado nuestra perspectiva, que hace años solo había en los supermercados prácticamente leche de vaca. Y sí, luego te encontrabas leche de cabra, leche de oveja, pero la bebida de soja o la bebida de avena tenías que irte a un herbolario a encontrarla. Y ahora, en 15 años, hemos visto que la implantación de estos productos se ha multiplicado y que ahora mismo te encuentras en un súper casi la misma, un poquito menos de superficie de implantación de las bebidas vegetales a las de las bebidas de vaca, oveja y cabra. Es decir, el crecimiento ha sido mayúsculo. Yo lo que sí que os puedo decir para hacer la comparativa justa es que, al igual que era muy barato producir cereales, como el arroz o la avena, esto se debe a que los cereales no tienen mucha cantidad de proteína, ¿vale? Por eso sale tan barata de producir la leche de avena o la leche de arroz. Si alguien no consume lácteos o si alguien quiere sustituir la leche de vaca o los lácteos, lo lógico sería que se pasase a la leche de soja, porque la soja es una legumbre y ahí sí que encontramos buena cantidad de proteína y buena cantidad de calcio, ¿vale? Lo digo porque sé que hay muchas personas que se cambian a lo mejor a la de arroz o a la de avena. Si vais a hacer, luego entramos si queréis en aspectos dietéticos, si es para cortarte el arroz, para cortarte el café o para echarte un poquito, da igual que sea de avena, de arroz, de almendra, de avellana, de lo que te apetezca. Pero si vas a consumir ya 2 o 3 vasos de leche al día, o te vas a hacer un tazón, o te vas a tomar ya un par de raciones al día, ahí sí que recomendaría que usaseis bebida de soja, no bebida de avena, ¿vale? Por este aporte de calcio y proteína que es mucho mayor. Y sobre todo también me planteo una cosa ya de cara a futuro, y es, si ahora mismo que sabéis que la proteína se ha puesto muy de moda, es obvio, llevamos 5 años en las que los anuncios de la tele y los productos del supermercado ya anuncian como muy orgullosos que tienen más cantidad de proteína, lo vemos en yogures, lo vemos en bebidas. Si ahora mismo no le matizamos a la gente que tiene que comer más cantidad de proteína vegetal, es decir, si solo le decimos a la gente come más prote, lo que es esperable es que la población vaya a comer más carne, más pescado y más huevos, que es lo que tenemos asociado a proteína. En cambio, en la cultura popular no está tan asociada la proteína a la legumbre. A lo mejor las personas que tenéis aquí más años sí que tenemos a la legumbre con más cariño o de haberla trabajado mucho más que las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que también como valor social tenemos un poco a la legumbre como comida de pobres, ¿no? O comida de batalleo o comida de guerreo. De hecho, esto se percibe muy fácil en restauración. Acaba de ser el Madrid Fusión y todo el mundo está allí presentando sus nuevas innovaciones ahora mismo estos días. Y lo que se ha llenado en la restauración un poquito de glamour siempre ha sido la carne y el pescado durante las últimas décadas. Y es comprensible porque veníamos de unas décadas en las que no se podía permitir todo el mundo la carne y el pescado. Queríamos huir de una posguerra en la que, bueno, no se podía comer de todo y no apetecía ni comer legumbres, pero ni tampoco pan integral. La gente que ha pasado hambre no quería ver el pan integral por ningún lado, porque ver el pan blanco era una delicia, era lo extraordinario. Por eso a mí mi abuela me daba pan blanco, nunca se habría planteado mi abuela darme pan integral, porque eso es de otra época. Ahora nos podemos permitir todo el mundo el pan blanco, ¿no? Es decir, parecía un gran avance. Luego nos hemos dado cuenta de que a lo mejor nos hemos pasado de rosca y no era un gran avance comer tanto azúcar, ni comer tanto pan blanco, ni comer tanta carne, y ahora estamos recogiendo cable y recomendándole a la gente que volvamos a
comer más productos vegetales, más integrales y más legumbres, porque no nos ha llevado a un buen camino esa costumbre. Entonces, imaginaos, si ya estamos comiendo de manera muy insostenible, si encima le decimos a la gente, come más proteína, no nos podemos permitir todavía un aumento mayor de carne y de pescado en nuestro contexto. No nos lo podemos permitir y por ese mismo motivo estamos ahora en este ejemplo, en esta misión a nivel europeo de hay que reducir la cantidad de carne. Fijaos, esto es Reino Unido. Os pongo otro ejemplo de un país parecido en cuanto a nivel de vida. Os he mostrado Italia, ahora os voy a mostrar Reino Unido. En Reino Unido, la mitad de sus emisiones de comida, la mitad, vienen de simplemente mezclar carne roja, lácteos y refrescos. Carne, lácteos y refrescos. Sumas las tres y tienes la mitad de las emisiones de Reino Unido. Con todos los alimentos que hay. Y solo con tres, con la hamburguesa y refresco, ¿no? Con la hamburguesa y el refresco ya tienen la mitad de las emisiones. Eso es un desperdicio enorme, ¿no? Todo lo que se podría destinar a legumbre, a cereales, a frutas, a verduras, y que se esté dedicando a alimentos que son malsanos y alimentos muy contaminantes. Si cogemos esos tres grupos alimentarios y los reducimos e incrementamos los otros, vamos a comer más sano y vamos a comer también más sostenible. Fijaos, simulación que hice cuando escribí este libro, que salió ya va a hacer 3 años, simulaciones reales estos son datos de España. Datos de España. Estas son las emisiones diarias si tú tienes un consumo de carne medio. Pues mira, simplemente, si tú ya empiezas a comer menos carne, un poquito menos carne, es decir, si reduces 1 o 2 raciones a la semana, tu dieta pasa a contaminar 1/5 menos, es decir, cerca de un 20%, solo por comer 1 o 2 veces menos carne a la semana. Si ya te vas a un consumo en el que te quitas y solo comes carne en bodas, para que nos entendamos, en bodas, en celebraciones y en casa mantienen más huevos, pescado y demás, estás teniendo una reducción, ya estás contaminando un 30% menos. Un 30% menos. Si ya te lo quitases del todo los productos animales, un 32%, la carne y pescado un 32%, y si te hicieses una persona vegana, que diríamos que sería lo más sostenible y también lo más complicado, porque en ser una persona vegana en Albacete os digo que no es nada sencillo, no lo es, ya sería reducir tus emisiones a la mitad de la comida. Esto yo aquí a veces discuto con colegas activistas porque algunos dicen que esta tabla está muy bien y otros me dicen no te pases enseñando la tabla porque no vas a querer que la gente deje de consumir productos animales. Lo que os quiero decir con estos datos es que si os parece que el veganismo, y lo comparto con vosotros, es una posición como muy difícil de alcanzar en nuestro contexto, tenéis toda la razón, y es muy difícil de alcanzar o cuesta mucho llevarla. Simplemente con reducir la cantidad, ¿no?, de carne que compramos en casa y solo dejarla para situaciones muy, muy especiales, ya estaréis haciendo, por ejemplo, el 60% de reducción que hacemos las personas veganas, por ejemplo. Es decir, si os suena muy difícil o os suena que es como que no estáis preparados o preparadas para dar ese paso, no pasa nada. Con reducciones progresivas ya estamos haciendo una gran contribución. Es decir, que no sirva para frenarnos el cambio. Lo que está diciendo Hitor es que no volvamos a comer productos animales. Si alguien quiere hacerlo, por supuesto, bienvenido sea, pero lo que estamos diciendo es que tiene mucho más sentido hacer un cambio progresivo, por ejemplo, también en restauración colectiva. ¿Sabéis qué importante es que en los comedores escolares no haya siempre esta tabarra de salchichas, hamburguesas, cinta de lomo y carne picada? Tú reduces eso y metes un día más de legumbres en un hospital, un día más de legumbres en un instituto, en la restauración colectiva, y estás haciendo un cambio a nivel de comunidad, a nivel de otras regiones, brutal. Esto ya lo han hecho en Euskadi, esto ya lo han hecho en Comunidad Valenciana, esto ya lo han hecho en Baleares, esto ya lo han hecho en Cataluña, con resultados bastante satisfactorios. Todo, porque el menú ha sido más saludable y el menú también está siendo más sostenible. Y están... y no solo más saludable y más sostenible, ¿sabéis qué está siendo también el menú? Más barato.
que luego parece que se dice, no, no, es que es mucho más caro comer así. No, no. Las legumbres son tremendamente baratas. Lo que suele ser más caro es si nos vamos al supermercado a comprarnos las cosas pijolis, ¿no? El no pollo, el atún vegano, el no sé qué. Claro que eso es caro. También son caros los bogavantes, ¿no? Y nos decimos, yo como de todo. Y digo, uy, eso es carísimo. Con lo caras que están las ostras y los bogavantes, nadie piensa eso, ¿no? Pues ir hacia un modelo en el que los colegios o los propios hogares incluyamos más proteína vegetal no es irte a comprarte en el supermercado la hamburguesa vegana de 4,5 € o irte a comprarte el pollo vegano de 5. Es ir a comprar más garbanzos, más lentejas, más alubias, que también son cultivos de aquí y son mucho más sostenibles. Y eso yo creo que podemos comprometernos todo el mundo, ¿no? Comer más cantidad de legumbres y comer menos cantidad de carne nos va a venir bien para todos los niveles. Pues eso, mirad, con pequeñas contribuciones ya haríamos un cambio. Y aquí os podéis preguntar lícitamente, oye, ¿y esto a cuánto podría afectar a nivel global? Es decir, si hiciésemos todo el mundo este cambio, ¿sería tan importante? Porque a veces nos lo preguntamos, ¿no? Dice, es que si al final solo nos va a llevar a reducir, no sé, un 1%, un 2%, no sé si va a ser muy importante. Pues mirad, sería exactamente igual el equivalente, si todo el mundo comiéramos de esta manera más sostenible, sería el equivalente a regresar atrás en el tiempo y empezar a emitir los mismos gases de efecto invernadero que teníamos en 1970. Es decir, todo esto que se emite de 1970 hasta aquí, todo este cacho de emisiones sería el correspondiente a llevar una alimentación poco sostenible, como sucede en España, que es uno de los países que más consume productos animales del mundo. Es decir, ahí no está, digamos, ahí está computado el comer sostenible, porque hay mucha gente que dice, pero todos los alimentos contaminan, ¿no? Dice, los garbanzos también contaminan. Claro, si no estamos diciendo que la comida no contamine. Todos los alimentos tienen sus emisiones, pero hay unos que son mucho más contaminantes que otros, ¿vale? Y aquí, cuando se hacen incluso simulaciones, o qué podríamos hacer, como por ejemplo, podríamos irnos hacia un modelo extensivo, podríamos comprar más carne que sea de estar en libertad. Se han hecho simulaciones y obviamente mejor irnos a un modelo extensivo que en un modelo intensivo, pero ahora mismo los escenarios son los siguientes, y es, uno, no hay tanto espacio, es decir, no hay tanto hueco para que los animales estén en grandes dehesas, en grandes prados, y por eso suelen ser modelos tan restringidos, insisto, por debajo del 8%, y aún así, aunque cambiásemos totalmente ese consumo, cosa que no va a suceder, ¿no? Porque sería también muy caro y sería muy poco viable, aún así, yéndonos a un modelo sobre todo extensivo, ¿no? Este es el actual, si no fuésemos un modelo sobre todo extensivo, en el que, fijaos, reducir la carne a la mitad y que la mitad sea extensiva, aún así seguiría aumentando las emisiones. Es decir, no nos lo podemos permitir. Igualmente necesitamos reducir la cantidad de carne, o sería lo recomendable, ¿no? Es decir, aquí que todo el mundo haga lo que quiera. Es como tampoco es recomendable coger muchos aviones, ¿no? Y a nadie se le está prohibiendo coger aviones. O cuando se recomienda a veces, deberíamos consumir menos carne. Ya nos están imponiendo lo que queremos comer. Aquí yo no he visto a nadie imponer nada. Yo no he visto a nadie entrar en una casa, coger el tenedor y quitárselo diciendo no comas a nadie. No sucedió, ¿vale? Esto es como cuando salía el anuncio a las 9 de la noche, los lunis y los niños nos vamos a la cama. Nadie estaba obligando a llevar a sus hijos a la cama. Era una recomendación. Si tú no quieres seguir las recomendaciones de salud pública y no quieres seguir las recomendaciones de sostenibilidad, pues no las sigas, ¿vale? Pero que por favor no caigamos en esos discursos que son estériles de nos están imponiendo nada. No estamos imponiendo nada. No estamos imponiendo nada si somos minoría absoluta. No hay personas veganas en Albacete. No hay ninguna imposición, no hay restaurantes veganos en Albacete. No se está imponiendo nada. Al contrario, lo que se impone en los colegios es la carne, ¿vale? Entonces, que por favor también tengamos debates rigurosos y debates que valgan la pena, ¿ok? Luego, hablando de este mismo tema, hay un mito, y voy a cerrar ya la parte de la proteína, hay un mito que probablemente lo hayáis escuchado alrededor de van a querer que comamos insectos.
Esto lo habéis escuchado, ¿verdad? Vale, lo primero, eso no va a suceder, ¿vale? Es decir, eso no va a suceder, eso es un bulo que va por ahí por WhatsApp, como muchas cosas que nos llegan por WhatsApp. Pero es que además no va a suceder y no es ni siquiera una salida viable. Esto surge de ciertas conversaciones a nivel mundial de la FAO en la que se dice hay que buscar proteínas alternativas a la carne porque la carne es demasiado contaminante y hay que ver otras alternativas. Que cada país busque las suyas, ¿no? Y hay países que sí que son más consumidores de insectos que seguramente le darán más un espacio. Aquí en España esto no va a tener buena acogida, pero es más, es que no queremos que tenga buena acogida. ¿Por qué no es práctico? Fijaos, esto es comparar legumbres frente a insectos. ¿Son más sostenibles los insectos que la carne? Sí, pero siguen sin ser sostenibles del todo. ¿No os creéis que tener una granja de 700.000 saltamontes es la cosa más sostenible del mundo? ¿Vale? No lo es, no lo es. No evitan la explotación animal, siguen teniendo muchas barreras culturales en España. Ojo con los riesgos biológicos, porque como en Soria se te escapen 700.000 grillos, vas a tener que lidiar con 700.000 grillos en Soria. Allá, ¿no? Allá lo que pase en ese momento. Y luego es una producción que está muy poco tecnificada. En cambio, las legumbres las llevamos produciendo siglos y tenemos unos niveles de eficiencia altísimos. Es decir, el insecto no gana en nada a la legumbre. Esto es simplemente una conversación que se está usando para distraer y para que parezca que estamos, los que abogamos por una alimentación más sostenible, abogamos por cosas raras y exóticas. No, os lo garantizo, no hay nadie dentro de las personas que nos dedicamos profesionalmente, o mejor dicho, no hay nadie, salvo que tenga una granja de grillos, actualmente en el movimiento, que abogue por tener a los insectos como una salida a nivel proteico, porque no lo son, no lo son. Se está usando, o puede que pueda ser una alternativa, en alimentación animal. Es decir, al igual que hay animales que se les da pienso, y se les da pienso de pescados, o se les da pienso de legumbres, hay gente que está viendo que a lo mejor darles piensos de gusanos, grillos, saltamontes puede estar bien, ¿vale? Pero como no soy veterinario, ahí no entro en pros y en contras, simplemente que os digo que esta cuestión no os preocupéis, que es más bien un bulo y demás. Entonces, a grandes rasgos, deciros que esta confluencia, ¿no?, o de todo lo que podíamos hacer a nivel nutricional, mi mayor esperanza, os lo reconozco, en esta década es que si la gente va a comer más sostenible, lo vaya a conseguir no porque piense en el medio ambiente. Creo que si lo vamos a conseguir y nos estamos moviendo más hacia este tipo de dieta, es porque también es más saludable. Y yo creo que están aquí los dos mundos que tenemos que unir, ¿no? El recomendar a la gente estos típicos consejos que os llevamos diciendo décadas, que hay que comer más fruta, que hay que comer más verdura, que hay que comer más legumbre, que hay que comer más productos frescos. Todo eso es completamente coincidente con una alimentación también que es sostenible. No estamos diciendo, mira, para comer sostenible tienes que comprar semillas de chía, o tienes que tomar arroz salvaje de no sé qué, o tienes que tener tu propia compostera en casa. No, no. Estamos diciendo algo muy sencillo, que es comer más legumbre, menos cantidad de carne, para tener la mayor contribución. Ahora hay más, pero esta es la más importante. Y como coincide con la salud, esta es la mayor esperanza que tenemos. Esta es la primera gran parte. Es decir, a mí me gusta mucho, para que entendáis, porque ahora voy a ser muy breve con las otras prioridades, a mí me gusta mucho en las conferencias que entendáis siempre la importancia de cada punto, ¿vale? Y dentro de la alimentación sostenible hay 4 grandes prioridades. La top es menos carne, más legumbre. La siguiente es comprar más local y de temporada, el desperdicio alimentario y los envases, ¿no? Estas son las 4 prioridades. Pero en alimentación muchas veces se nos mezclan prioridades y se nos mezclan mensajes. Por ejemplo, ya veréis con el tema de salud cómo es. Yo escucho que hay que comer más frutas y verduras, que hay que beber agua, pero también es que he escuchado que tengo que seguir una dieta ceto o que tengo que tomar vinagre para que me baje la glucemia, ¿no? Y se nos empiezan a mezclar cosas, o que tengo que hacer ayuno intermitente, ¿no? Entonces se nos mezclan grandes prioridades con truquitos, Es como si dices, yo quiero contribuir al medio ambiente. Y dices, me he comprado un cepillo de dientes de bambú. Vale, muy bien.
Te has comprado tu cepillo de dientes de bambú, está guay y nos sentimos bien con nosotros mismos, con nuestras mismas, guay. Pero lo más importante es cuánto usas el coche, cuántos aviones coges, cómo estás comiendo, ¿vale? Entonces, para que no se nos mezclen prioridades, por eso he hablado primero de la cantidad de carne que consumimos, poca legumbre. Carne tomamos 55 kilos al año, de media, en España. Legumbre, 3. ¿Vale? 55 frente a 3. No he hablado del pescado, que son 20 y pico. No habla de huevos, que son 9. No habla de quesos, que son otros 20 y pico. Y no habla de lácteos y yogures, leche y yogur, que son 88 litros. Es decir, suma 55 kilos, 88 litros de leche y yogur, 20 de pescado, 9 kilos de huevo, 20 de quesos. Legumbres, 3. La desproporción de proteína animal frente a proteína vegetal es enorme en España. Entonces, por eso estamos fomentando la proteína vegetal, ¿vale? Siguiente punto. Local y de temporada. Y me podéis decir, ¿por qué local y de temporada? Si nos acabas de decir que el transporte apenas importaba, ¿no? Ahora estás diciendo que consumamos local y de temporada. Sí, pero no tanto por el transporte, sino porque lo que suele ser local y de temporada suele ser también siempre producto fresco y producto vegetal, las dos cosas. No hay Coca-Colas de temporada, no hay donuts locales, ¿no? Lo que hay son, pues obviamente, frutas, verduras, hortalizas de temporada. Ahora es temporada de brócoli, ahora es temporada de calabaza, van a empezar las fresas, en verano tomamos melón y sandía y ahora estamos con los cítricos. Todo eso es importante. Y cuando tú consumes local y de temporada, estás consumiendo no solo productos más cercanos y nos evitamos todo el transporte, que eso está muy bien, además están más buenos y además le dejas el dinero a tu tejido económico más cercano, porque se lo estás comprando al productor, se lo estás comprando a la persona que está aquí al lado. Al consumir este tipo de productos, también los ingredientes tienden a ser más sanos. Os pongo un ejemplo. La diferencia entre comprarte un bollicao, ¿vale?, para merendar, o comprarte una mandarina es enorme, porque la mandarina es fresca, de temporada, sana, de un productor, y el bollicao ha tenido que llevar toneladas de harina de Ucrania, Canadá, Estados Unidos, de donde sea. Aceite de palma o aceite de mala calidad de donde tenga que venir. Azúcar de donde tenga que venir. Entonces, para llevar cada una de sus materias primas, la galleta, la chocolatina, tiene que traer su cacao de lejos, tiene que llevar su azúcar de lejos, su cacao de lejos, su harina de lejos. La mandarina no, la mandarina está aquí al lado. Por eso la bollería industrial también es muy contaminante frente a su alternativa si dijésemos frutos secos, frutas que estén aquí al lado, ¿vale? Esa es la fuerza del local y el de temporada, que suele ser frutas y verduras, sobre todo, y no nos vamos a productos muy manufacturados, que además vienen envasados en plásticos o además tienen un procesamiento alto. La mandarina viene con su envoltorio, que además es biodegradable, y nos va a quitar la cuestión de envases. Tercera prioridad, mirad qué poquito está con la segunda, comprar local y de temporada, he tardado poquísimo. Tercera prioridad, el desperdicio alimentario. 1/3 de la comida que producimos no se aprovecha, o bien porque la tiramos, o bien porque no la recogemos, o bien porque la matamos y la devolvemos al mar, como es el caso de la pesca. La pesca es el sector alimentario que tiene más merma. Más del 40% de lo que se pesca no se aprovecha en toneladas, entre que se devuelve al mar o entre que finalmente lo acabas desperdiciando de todo ese peso. Es un disparate. Es un disparate. Y es muy complicado además medir el impacto de la pesca, porque el impacto de la pesca no se mide en emisiones, el resto sí. Me explico, cuando tú quitas una parte del Amazonas para plantar pasto y dárselo a las vacas, lo puedes contabilizar, ¿no? De mira, antes había selva, ahora hay pasto, y lo contabilizas. Pero no podemos contabilizar bien la destrucción de los mares. Eso no es emisiones de CO2. Cuando tú vas a un fondo rocoso o vas a un fondo marino y lo destrozas porque lo barres con unas redes de arrastre, ¿eso cómo lo mides?
Cuando tú pones en peligro o creas un desequilibrio brutal entre especies, como tiburones y erizos marinos, ¿cómo lo mides en emisiones? O cuando generas un desequilibrio tan grande que un mar se te eutrofiza, como el Mar Menor, o un golfo entero, como el de México, ¿cómo lo mides? Eso no se mide en emisiones. Entonces la pesca a veces es muy tramposa, porque no podemos medir bien todo el daño que le hacemos a los mares. Entonces hay que tener también cuidadito con el tema de la pesca. Bueno, me voy al desperdicio alimentario. Como os decía, tenemos aquí de toda la comida que se acaba consumiendo, cerca de un tercio lo acabamos tirando, y fijaos, de este 25% que os decía de emisiones que pertenece a la comida, un tercio que se acaba tirando, dependiendo de qué tipo de producto sea, eso al final se contabiliza en el 6% de todas las emisiones mundiales del ser humano. El 6% de nuestras emisiones mundiales es de comida que no se come. Un 6%. Fijaos que cuando vino la COVID, que os acordéis que el mundo se paró, pegamos un frenazo, un montón de ciudades sin emitir CO2, tráfico que no salía, transporte que no salía, turismo que no se hacía. La humanidad paró prácticamente un año y nuestras emisiones bajaron menos que este 6%. Menos que este 6%. Es decir, cada año tiramos en comida y en emisiones más que si nos diésemos respiros anuales como el del COVID. Fijaos si tiramos comida. Y es sorprendente porque de entre todos los lugares donde podemos tirar comida, porque se tira comida en todos los lugares y no es los mismos motivos, es decir, en España se tira comida por diferentes motivos a la comida que se tira en Burkina Faso. Puedes tirar la comida donde la produces, donde la procesas, en el supermercado o en el momento de consumo. Pues lo que es muy muy sorprendente es que donde más comida se tira es en el hogar. El 42% de la comida que se tira es en casa. Y yo aquí me caí de culo cuando estuve investigando los datos europeos para el libro. Yo no me lo creía. O sea, y lo tuve que contrastar por varias fuentes y recurrir a datos nacionales y datos europeos. Digo, no me lo creía. Digo, ¿cómo puede ser que el 42% de la comida se tire en casa? Y es porque tenemos una percepción muy distorsionada. Tú vas al restaurante y dices, madre mía lo que van a tirar. O vas a un hotel, ves el buffet y dices, Dios lo que se va a tirar. Sí, pero sois 400 camas en el hotel. Es decir, vas a tirar esos huevos revueltos, esa fruta partida, esto lo vamos a tirar. Dice, pero es que hoy le han servido a 400 personas. O un bar tira comida, pero ha servido 90 personas. Ha servido 30 mesas. Cuando tú en casa tiras algo, lo tiras para ti, o lo tiras para dos, o lo tiras para tres. Y eso es una proporción muy grande. Cuando tú tiras un jamón cocido, o tiras un queso, o tiras una mostaza entera, o tiras un ketchup entero, lo tiras por uno, por dos o por tres, o por cuatro, los que seáis en casa. Y eso es una proporción muy grande. Y sumas de poco a poco, tomate pocho, plátano negro, puerro que se me ha puesto para irregular, mo en la mandarina, y tienes que casi la mitad de la comida que se tira en los hogares. Esto es muy bestia, es muy bestia. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo normalmente os recomiendo 2 o 3 consejitos. Uno es tener un rotulador en el frigo, un permanente. Cuando abras algo, le pones la fecha el día que lo abres y no se te olvida. ¿Sabéis lo típico de esto? ¿Cuánto tiempo lleva abierto? ¿10 días? ¿15? ¿20? No sé, no me la juego. A la basura. Eso funciona muy bien. El congelar ante la duda. Yo me vine de Madrid y metí una coliflor entera al congelador. Tenía prisa. No, es que no tengo prisa, las cosas al congelador hay que meterlas bien. Cogí la coliflor entera, e hice así en el congelador. Y me vine. Esa coliflor no va a estar bien cuando la descongele, os lo garantizo, pero me haré una crema de coliflor con ella. ¿Cuál es la alternativa? Haberla tirado. Parece que nos cuesta tirar, tenemos que tirar el alimento cuando ya da asco, ¿no? Pasas por la cocina, el plátano negro, y dices, no quiero. Bueno, el día siguiente pasa otra vez el plátano negro, mira, se está poniendo más negro. Nadie actúa de la familia ante el plátano negro, nadie. Tiene que ya dar tanto asco de cuando lo intentas coger así, que te quedas solo el rabillo y se ha quedado, de lo blando que está, para ya decir, hay que tirarlo.
hay que tirarlo. Pues tenemos que intentar actuar antes, congelarlo antes o hacer un batido de frutas antes. Y hay las cremas, vale para todo, tú a la crema le puedes echar lo que quieras. Hay recetas, mira, a un pisto le entra todo, a una lasaña le entra todo, a un revuelto de huevos le entra todo, una crema de verduras, una sopa, da igual lo que le eches, todo le vale. Y en el caso de las frutas o cosas dulces, haced batidos. Siempre le podéis encontrar un hueco a esa cosa pocha que se os está poniendo en casa. Y ya no es solo más sostenible, es que también ahorramos dinero. Si es que ganamos completamente, ¿vale? El desperdicio alimentario es enorme. Sí que es cierto que os vayáis con una idea que creo que es importante que tengamos todo el mundo, y es la parte estética nos ha hecho mucho daño al desperdicio alimentario. Como consumidores necesitamos que esté todo muy bonito, ¿no? Todos los tomates perfectos, todas las ciruelas perfectas, todos los melones. Es que no nos gusta o nos han inculcado el que un producto que es un órgano de un ser vivo, de plantas, no nos gusta que no sea perfecto. Tienen que ser todos iguales. Y tienen que tener todos el mismo color, el mismo Pantone. Tienen que ser todos iguales. Y si un puerro está torcido o una zanahoria está más rara, ya la descartamos. Y por si acaso no la descartamos, el supermercado la descarta por nosotros. Porque el supermercado, cuando va, ya que hay esta es la parte importante, la sobreproducción. El supermercado le encarga al productor, quiero 100 toneladas de berenjena, las quiero todas perfectas. El tamaño, así. La curvatura, 4 grados. Esto es muy torcida, esto es muy recta. Tiene que parecer una lagrimica, no mucho. Y si no se cumplen esos estándares, la descartan. Para que el agricultor, para que la empresa tenga que dar respuesta a sus 100 toneladas, tiene que sobreproducir un 10-15%. Tiene que hacer 15 de más para que cumpla los estándares y el resto depende. Hay veces que se aprovecha para otro tipo de productos, por ejemplo, con las frutas se suele aprovechar para zumos, se aprovecha para piensos, se aprovecha para... Depende qué casos, pero no siempre. En ciertos momentos esto no vale, no se recolecta o se descarta directamente. Lo que quiero decir con esto es que como consumidores, si no somos tan exigentes con la medida estética, vamos a poder bajar un poco esta presión de estar allí, ¿vale? Es decir, que no descartemos los alimentos porque estén feotes, porque además que estén feos no quiere decir que estén malos. De hecho, ¿no? Esto es muy de abuelo y de abuela, ¿no? De ir a comprar. El de yo me quedo los más feos porque están más buenos, que se dice a veces. No es que los más feos estén más buenos. Lo que suele suceder con la fruta fea o la verdura fea es que muchas veces suele ser verdura de cercanía o de productor pequeño, porque no cumple los estándares. Y cuando a veces un tomate es más feo o una fruta es más fea, quiere decir que es de pequeño productor, que es local y que por eso la han recolectado hace poco o en el punto óptimo. No la han recolectado pronto, que ese es uno de los motivos por el que los tomates no saben a nada, ¿no? Como se dice ahora, los tomates no saben a nada porque llevamos décadas comprándolos para que sean redondos, perfectos y no se pongan malos. Si hubiéramos priorizado sabor, estarían buenos, pero hemos priorizado que no se pongan malos y que sean baratos. Entonces los recolectan un poco más verdes, los llevan a una cámara, los enfrían para cuando haga falta distribuirlos. Ahora nos han pedido, saca 3,5 toneladas más, los atemperar de luego y los mandas. Ese tomate no puede estar igual de bueno que uno recién recolectado. Ahora el recién recolectado se te pone malo si no lo comes en 72 horas o se da un golpe y ya te lo encuentras caro. Es que compro tomates de aquí al lado, claro, y luego los tienes que poner a 3,80 para que estén buenos y para que no pierdas dinero. Así funciona. Así funciona. Si queremos tomates redondicos y redondos, pues estarán a 1,15. Los buenos no pueden estar a 1,15. ¿Vale? Así funciona. Luego el cubata nos lo tomamos a 8. ¿Vale? Y en Madrid se los toman a 15. Que hay gente que está diciendo, ¡qué caro! ¡Ay, madre mía, yo no puedo tomar! El tomate ha subido 20 céntimos. El gin tonic te lo tomaste a 15 anoche. ¿Vale? Por si a veces tenemos que relativizar. O pedir a domicilio, que también es muy caro. Ojo,
Las familias y sobre todo las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, la de pasta que se va pidiendo a domicilio. No, que pedir a domicilio es como salir fuera a cenar, ¿no? Pero que ahí hay mucho dinero. Y por último, prioridad, ¿no? Os he dicho proteína, local, temporada y desperdicio alimentario. El último de los mensajes sería el minimizar el uso de envases. ¿No? La cantidad de plásticos, la cantidad de vidrios, la cantidad de todo envasado y sobreempaquetado que hay en muchos productos. Con algunos detalles, es decir, que esto no hace falta hacer grandes esfuerzos, como por ejemplo ir a comprar a granel, que no me parece un gran esfuerzo, pero haciendo pequeñas cosas como, por ejemplo, si nos gusta el agua, que sé que la de Albacete a veces es durilla, ponemos un filtro en casa y eso nos puede ahorrar muchísimos envases de plástico, el hecho de poder ir con nuestra botella reutilizable. Mira, este detalle que ha tenido aquí la Universidad Popular. ¿Sabéis la de congresos que he ido de sostenibilidad que tienen a ponentes dándoles en cada ronda 8 botellas de plástico? Pero mirad, esto es lo mejor que se podría hacer. Y en el norte de España además lo hacen en muchísimos restaurantes. Ya con tu jarrica de agua. En Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Navarra. Eso lo hacen. Aquí el agua no se lleva tanto. Y esos son pequeños detalles que en el gasto de envases pueden marcar una gran diferencia, ¿vale? De hecho, una sola botella de plástico, una única botella de plástico, gasta tanto o tiene tantas emisiones como beber de un grifo durante todo un año. Beber del grifo durante todo un año. ¿Por qué? Porque una cosa prácticamente es gratis, estás amortizando una instalación de tuberías. Y está muy bien el poder beber de agua potable, que eso es una maravilla, poder beber agua potable en tu casa. Cuando hay gente que no tiene acceso ni a agua potable, qué maravilla, ducharte con agua potable. ¿Sabéis lo que es ducharse con agua potable? Es un disparate en algunos países, si supiesen de estar duchando con agua potable. Y pues somos muy de envases. En fin, era por entrar más con el tema del agua. Decir, y aquí por hacer un poquito la reivindicación de mi profesión, y que creo que el personal sanitario tiene muchas acciones, pero que no pensemos únicamente en lo que podéis cambiar o lo que podéis hacer a modo individual, diciendo, pero yo en casa, si por poco que yo cambie, no voy a marcar la diferencia. Bueno, lo que hacéis en casa no es solo para vosotras mismas, también pasa a los nietos, también pasa a una cena familiar, también cambia si un día hacéis una reserva y el arroz lo pedís distinto, si encargáis en lugar de una barbacoa metéis otras cosas y en lugar de 10 kilos de carne compráis 5, con esas decisiones se puede hacer un gran cambio. Y aquí pongo el ejemplo de todas mis compañeras nutricionistas que, por ejemplo, trabajan en colectividades, ¿no? Esas nutricionistas que en un colegio deciden poner una ración menos de carne a la semana y ya son, imaginaos un colegio de 500 raciones menos de carne todas las semanas, menos. Pueden marcar una gran diferencia. Y si en lugar de comprar un yogur, esto lo hago yo mucho cuando me toca echar un cable a grupos scout que se van de acampada en verano. Digo, para que seamos más sostenibles, ¿qué hacemos? Digo, ¿cuántos yogures llevan al campamento? Y dice, es verdad, nos llevamos. Comemos yogur 4 veces, somos 125 en el campamento. Digo, es que os estáis comiendo 500 yogures, estáis echando 500 plásticos a la basura. Tenéis un frigorífico monopolizado por los yogures. Un frigo, hay aposta el frigo de los yogures. Y si en lugar de eso coméis más mandarinas, en verano no, pero en verano, o más melón, más ciruelas, más sandía, no tienes que refrigerarlos, no tienes residuos, es mucho más sostenible la fruta que los lácteos. Y lo estás haciendo para 100 personas. Imaginaos todo esto llevado a colegios, imaginaos llevados a todo, en centros de trabajo. Esto se puede multiplicar mucho. Y es finalmente a lo que os invito a hagáis en vuestras empresas, en vuestras familias, en vuestras comunidades de vecinos, que podemos transformar mucho más que exclusivamente lo que podemos hacer en casa. Y que me gusta darle la vuelta al argumento, que a veces se dice de, pero yo solo, yo sola, ¿qué voy a poder hacer? No voy a causar un gran cambio. Y me pongo en la situación de hace 120 años o 100 años, cuando la humanidad empezó a contaminar, todos en casica, diciendo, por un poco yo que contamine, tampoco voy a cambiar nada, ¿no? Y nos mandaron el verano de 2023 para que nos acordásemos todo el mundo. No, pues sí,
Muchos de a pocos pueden marcar una gran diferencia y lo más importante, el cómo podemos afectar a nuestro alrededor puede hacer una diferencia muchísimo más grande. Yo os invito a que pensemos el cómo cambiar nuestros entornos, que finalmente si dejamos el mundo mejor de cómo lo encontramos, o al menos que si no hubiéramos hecho nada habría ido a peor todavía. Yo creo que es importante el decir, sí, yo no puedo cambiar todo, pero sí que puedo hacerlo un poquito mejor, ¿no? ¿Vale? Que mis acciones hagan que el mundo sea pues como un poquito más amable y nada, tengo a mi familia ahí fuera que amablemente mi madre y mi hermano se han venido diciendo vamos a vender libros. Vamos a vender libros. Si alguien está interesado en seguir ampliando este tema, deciros que está el libro, específicamente el de Tu dieta puede salvar el planeta, que se llama un poco como la ponencia. También están los otros libros, por si queréis que ahora abramos el melón de la nutrición o preguntar temas específicos sobre nutrición infantil, la que os apetezca. Y bueno, aunque ya se ha acabado y hemos agotado la edición, pero para trabajar con los peques alimentación sostenible, que también está el juego de Food Market, está agotado toda la primera edición, pero me confirman que en ERSO y en Popular quedan algún ejemplar, que de hecho, como se nos acabó en distribución, mi madre le llevó en persona el otro día a Popular y a ERSO le hicimos el último pedido, y que si queréis jugar también con peques y llevar estos mensajes, que tenéis estas cuestiones. Intentemos dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Yo creo que esa es la clave. Espero que hayáis visto también que el hecho de comer de una manera más sostenible no tiene por qué ser extremista ni tiene por qué ser muy difícil, y que desde mañana mismo podemos hacer un pequeño cambio a la hora de comprar. Insisto, más proteína vegetal, más local y de temporada. Intentemos tirar menos comida a la basura, súper importante, y que seamos un poquito más cuidadosos con los envases de un solo uso, que sobre todo con las botellas de plástico podemos hacer una gran diferencia. Gracias, y si tenéis cualquier duda, os escucho. ¿La industria cárnica no ejerce algún tipo de presión ante este discurso alternativo? ¿O lo han sufrido? ¿Cómo ellos están defendiendo su terreno? Vale, la industria cárnica, como cualquier otra industria, ¿vale? A mí no me gusta demonizarla como el único chivo expiatorio, es decir, cualquier industria, cuando se ha dado cuenta de que ya ha comido la gran parte del pastel y tiene muchos discursos que le están atacando, intenta defenderse. Para que nos pongamos otro ejemplo, la industria del tabaco, en su día, hizo una presión muy fuerte como lobby para que no se legislase en su contra, o para que no... Sí, ¿podemos mantener las luces encendidas? Si no es así ya, mucho mejor. Muchas gracias. Es decir, van a ejercer todas las armas posibles. En España o en Europa, ¿cómo se ha hecho? Pues de distinta forma. Normalmente esto se llama, y hay un autor muy bueno en España que ha hecho un artículo científico que se llama el secuestro corporativo que hace la industria alimentaria, ¿no? El secuestro corporativo que hace la industria alimentaria de ciertos mensajes. Por ejemplo, la industria cárnica, ¿cómo lo ha hecho? Mira, lo primero, estando presente en colectividades. La industria cárnica presiona para que esté en los menús de hospitales, de la restauración colectiva, de los comedores escolares. Lo hace a nivel académico. Un muy buen ejemplo fue cuando salió el monográfico de la OMS. La OMS sacó, creo que fue por el año 2015 o 2016, puede que fuese enero del 16, sacó un monográfico en el que dijo que la carne roja era un factor de riesgo de cáncer de colon. Algo que sabemos desde hace muchas décadas, algo que es como muy evidente. Sabemos que la carne roja es factor de riesgo de colon, y sabemos que la carne roja procesada todavía más, el embutido, básicamente, que no hay, que es riesgo de cáncer de colon. Se sabía. Vale, pues salió una investigación periodística muy en profundidad de cómo la industria, ante el comunicado de la OMS, compró a varios científicos, ¿no? Y ofrecía a esos científicos, en este caso médicos, para hacer un discurso en el que se pusiese en valor el valor nutricional de la carne, que la carne es insustituible, que tiene que estar presente, que si no comes carne te van a faltar nutrientes, todo esto. Es decir, desde presencia económica en administraciones, desde presencia o cambiando el discurso en medios de comunicación, mediante la financiación y la no financiación
de un medio de comunicación. Esto yo de la cárnica no tengo ejemplo, pero sí he vivido en mis carnes de la industria de los refrescos, ¿no? De cómo un medio que empezaba a ser crítico con los refrescos azucarados, una industria le dijo: o cortas este mensaje crítico o te dejo de financiar, ¿no? Y cortar eso. Desde presiones académicas para que investigadores principales, becarios, FPUs, dejen de publicar creación académica en contra de la carne, ¿no? Sobre todo eso existen presiones, y luego también como lobby político en Europa, ¿no? Un ejemplo, no tanto la carne, el ejemplo de Europa ha sido como mucho más notorio la presión que ha hecho la industria del alcohol, cuando recientemente, hace 2 años, en Estrasburgo se hizo la Ley Europea contra el Cáncer, y la industria del alcohol estuvo muy presente pidiendo que no apareciese la vinculación de alcohol y tipos de cáncer, ¿no? Y ahí estuvieron varios eurodiputados, votaron a favor de borrar estudios científicos de la Ley Europea contra el cáncer, de borrar datos científicos, borrar referencias científicas de una ley europea contra el cáncer, para que no se vinculase el consumo de bebidas alcohólicas a diferentes tipos de cáncer. Entonces, estos ejemplos son muy variados, se puede presionar desde muchos puntos de vista, y estamos acostumbrados a que la industria alimentaria lo haga con varios, ¿no? con varios ejemplos. Siempre suelen ser industrias grandes. Lo digo porque a veces se dice, como he dicho ahí, lo de imponer: ¡ay, el lobby! No, es el lobby de los garbanzos. No, el lobby de los garbanzos no ha conseguido absolutamente nada en Europa. El lobby de los refrescos, de la carne, de las lácteas y del tabaco, del alcohol, sí que ha conseguido mucho. Porque tienen más dinero. Si lo pensás, de dinero que tú puedes quedarte vendiendo brócoli es muy, muy bajo, porque hay poca adición de valor en la cadena. Cultivas mandarinas, vendes mandarinas, hay muy poco. Pero cuando compras tonelada de azúcar, tonelada de aceite de palma y tonelada de harina, las mezclas y haces galletas, el margen de beneficio que tienes es brutal, y encima no se ponen malas. Entonces, esto hace que mucho tipo de industria alimentaria sea capaz de acumular más dinero y acumular más beneficios, y no, por ejemplo, una cooperativa hortofrutícola que tiene los márgenes mucho más pegados, como seguro que sabéis. Hola, muchísimas gracias por la charla y por tu trabajo. Ahora que hablabas de esto, tienes suerte de vivir en 2023 o 2024, porque la antigua Roma está ya de muerte. Todos, además. No habríamos llegado a esta edad, la mayoría de nosotros. Lo digo por el discurso, ¿no? Cuando hablamos de ese puesto corporativo, pues se sabe que en Estados Unidos los pediatras serán comprados por las empresas de alimentación para no echarse la culpa a la culpa, y que los niños toman esa culpa. Y eso lo sabemos en cuanto al tabaco y la empresa farmacéutica. A mí me han surgido distintas cosas. No han dicho los kilos de azúcar que tomamos cada uno al año. Lo desconozco ahora mismo, no lo sé de memoria. Sé que en peques estaba creo que en 115 gramos en edad preadolescente, creo que estaba por ahí, gramos al día. Pero kilo, no me sé ahora mismo cuántos kilos de azúcar tomamos por español, no me lo sé de memoria. En español no lo sé, no estaba teniendo que llegar a los 100 kilos. 100 kilos, prácticamente, más de 200 gramos al día, es un disparate. Yo aquí, haciendo abogado del diablo, una de las cosas que la ciudadanía, que es lo que está abogada o está abogada, siempre se agarrará, igual que en el cáncer, a la ciencia lo solucionará. Vamos a seguir igual, que la ciencia va a poder con esto o vamos a Marte, yo lo digo para que la gente no cambie, ¿no? Porque yo llevo en crisis y ecologista, vivía con mis padres de pequeño y me asombraba eso de que se de tirar la comida. Mi casa era de tirar la comida, ¿no? Y luego, me llama la atención lo que has dicho de la fruta y de la comida. Somos racistas hasta en eso. Sí. Total. Y luego desde la última, tenía varias, a ver, que se me va el móvil.
Una cosa es que a día de hoy con la alimentación, con el azúcar y con los componentes que le añaden a la comida, la gente deberíamos saber que estamos un poco drogados por la alimentación. ¿Cómo cambias ahora? Igual que a una persona que está con cocaína tienes que limpiarla, ¿cómo limpias a la ciudadanía que está acostumbrada a esa porquería que va drogado? El cerebro está drogado igual que con los móviles. Voy a intentar, las 4 ideas principales que has nombrado, hacer un pequeño apunte a cada una de ellas, que son muy interesantes. La primera, las presiones de los lobbies Estados Unidos o qué se puede decir y qué no. El ejemplo que ha comentado el compañero es, por ejemplo, muy conocido en el caso de Estados Unidos, en el que no se permite o no se habla en el discurso de reducir nunca, a nivel sanitario, reducir nunca el consumo de carne. Es decir, esa frase nunca se dice, pero sí está permitido decir hay que tomar menos grasas saturadas. Es decir, como que están cómodos siempre y cuando no se señale claramente al alimento. Es como que también está muy claro hay que comer menos azúcar y hay mucho azúcar oculto, pero si dices hay que tomar menos Coca-Cola o menos refrescos, ya es más sensible. Siempre la industria que tiene un alimento malsano se encuentra más cómoda cuando se habla de lo intermedio, colesterol, grasas saturadas, azúcar, pero que no le identifiquen con nombre y apellidos. Y ese es el motivo de también porque muchas veces la nutrición se puso de moda esto de, reduce, satura, come más fibra. Claro, se encuentran cómodos con el come más fibra o come más hierro. No se encuentran cómodos con para tomar más fibra lo que tienes que hacer es tomar más fruta y menos lácteos, o para tomar más fibra tienes que tomar más legumbre y menos carne. Con eso no les gusta. Les gusta más que no seamos claros, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, que habías comentado, lo del tecno-optimismo. Esto pasa mucho y hay veces que incluso yo como ciudadano pienso que o de cierta crisis nos saca la tecnología o no nos saca nadie. Pero no lo pienso como tecnooptimista de que niego a actuar. No, es que yo pienso que ahora mismo hay tan pocos países actuando por la crisis climática que a veces llego a creer salvo que venga ahora Corea y que ha descubierto cómo secuestrar CO2 de la atmósfera y traerlo de nuevo y solidificarlo, me lo invento, una tecnología, digo, no sé cómo vamos a salir de esta. Y en parte tiene razón porque todas las medidas que muchas veces son de salud pública o todas las medidas que son de medio ambiente, de sostenibilidad, tienden a ser de bajar el consumo. Y eso va en contra de un modelo consumista como tenemos. Cuando tú le dices a una persona que lo mejor que puede beber es agua del grifo, o cuando tú le dices a una persona que lo mejor que puede hacer por el medio ambiente es coger menos vuelos, es un discurso. Es que el cambio climático lo podemos solucionar mañana mismo si queremos. No, es que es complejo. No, es que las industrias no quieren renunciar a sus beneficios, porque es una crisis de consumo. Esta crisis climática es una crisis de consumo, viene derivada de consumir. No, es que emitimos mucho por cómo vivimos. Si emitiésemos todos como en Ghana, no estaríamos así. El problema es que ese modelo. Entonces, es completamente cierto y yo a veces me gusta mucho decir, por ejemplo, con las 3 R's, ¿por qué las industrias siempre les ha gustado tanto hablar de las 3 R's y el reciclaje? Porque el reciclaje es la R cómoda, porque el reciclaje es el que no te plantees tu modelo de consumo, porque es, lo consumo y ya que tengo aquí el plástico, pues lo reciclo, pero no te has planteado nada. Porque lo ideal sería reducir y reutilizar. Esas son las R's incómodas. La R incómoda y la que cuesta es yo salgo con mi botella de casa para no pedir 40 a lo largo del año. O este frasco lo voy a reutilizar y voy a meter nueces en este frasco de garbanzos para no tener que ir a comprar frascos nuevos. Claro, pero reciclar no cambia nada. Si reciclar es, he hecho este consumo y para sentirme menos mal, ahora lo vuelvo a tirar.
Y lo último que había dicho el compañero, y si me acuerdo, era la parte esta de adicción a la comida o productos súper estimulantes. Claro, no es que nos metan, y para que no suene conspiranoico, no es que nos metan droga en los alimentos o que nos metan a saber qué venenos o qué tóxicos, pero sí que tenemos parte de nuestra alimentación y parte de esos productos que son muy, muy, muy palatables, muy intensos. Y esto donde lo vemos especialmente bien son en los niños y en las niñas, en productos infantiles. Seguro que tenéis por ahí algún nieto, alguna nieta que le han empezado a dar alimentos ya desde el inicio malsanos, ¿no? Yogures infantiles, chocolatinas, pouchis de estos que se chupan, gusanitos, snacks, y entonces esos niños, esa niña crece y luego le da guisantes. Y dice, los guisantes te los comes tú. Tú a mí dame del otro, de lo que me llevas dando desde que nazco. Dame de lo que me llevas dando desde que nazco. Luego, pero qué mal comen, qué mal comen. Y realmente vemos que los niños comen exactamente lo mismo que donde se crían. Si tú naces en Costa Rica, desayunas judías. Si tú naces en Japón, estás tomando sopa. Si tú naces en México, te están dando picante desde el día 1, entiéndeme, desde el mes 6 te están dando picante y te haría llorar a ti ese picante. Y luego, no, es que eso no es comida de niños. Comida de niños es la que nos han hecho creer que es comida de niños para vendernos eso que es comida de niños. Los niños comen comida machacada. Y hay que tener cuidado con las raspas, con los huesos y con ciertos alimentos que no están adaptados a su madurez de ciertos órganos, ¿no? Pero ahí tenemos un gran problema y lo vemos en consulta, mucha gente que está enganchada a ciertos productos, especialmente los refrescos light o los refrescos cero, que hay un problema muy grande de dependencia de ellos, o el alcohol. Es incómodo decirlo, ¿no? Pero en España hay un problema importante de adicción al alcohol, y no estoy hablando solo del alcoholismo, que todos tendremos a alguien en la cabeza que tiene un problema con el alcohol, porque ya tiene un problema grave social con el alcohol, porque tiene alcoholismo esa persona, o porque esa dependencia con el alcohol ya le ha hecho hacer cosas. Pero hay una dependencia del alcohol muy grande cuando el ocio de los jóvenes tiene que ser íntimamente dependiente del alcohol. Sí, yo no bebo, yo bebo porque, pero si quieres el fin de semana que viene no bebo, no lo necesito, pero bebes. No lo necesito, pero bebes. Está a la mano, pero sigues bebiendo, porque es una dependencia social. En esto respecto al alcohol, no voy a decir quién, pero que se han ofrecido botellas importantes a investigadores para que demuestren lo bueno que es el vino, desde el punto de vista científico, claro. Se sabe que el alcohol es tóxico, porque también hay esa fuerza de comprar claro. científico. Sí, bueno, de hecho el alcohol, digamos que a nivel salud y alcohol está hoy en su punto más bajo, pero hace 20 años el alcohol, desde muchísimas más consultas médicas, se recomendaba como cardiosaludable, la copita de vino al día. Esto ha cambiado y yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Hace 15 y 20 años el alcohol se prescribía y se recomendaba mucho más, y ahora es más discreto.